Buen día, compañeros y profesor. Mi equipo lleva el nombre de LAES Internacionales. Está conformado por Gabriela La Rosa, Marisol González, Mariana Hernández y su servidora Rubí Hernández. A continuación, les daremos una explicación del bloque económico del Mercosur. Comenzamos. El Mercado Común del Sur, Mercosur, es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia. Sus idiomas oficiales de trabajo son el español y el portugués. El Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Este mercado común implica la libre circulación de bienes y servicios productivos entre los países a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común en relación a terceros estados o agrupaciones de estados, y la coordinación de posiciones en foros económicos, comerciales, regionales e internacionales. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios aduanera, de transportes y comunicaciones, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados parte. El compromiso de los estados parte de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr fortalecer el proceso de integración. Desde sus inicios, el Mercosur ha promovido como pilares fundamentales de la integración los principios de democracia y de desarrollo económico, impulsando una integración con rostro humano. En línea con estos principios se han sumado diferentes acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural, social, entre otros, los que resultan de suma importancia para sus habitantes. En el presente trabajo se abordarán temas relacionados con la globalización, teorías del comercio internacional, estrategia de negocios internacionales, así como de entradas y alianzas estratégicas, inversión extranjera directa, políticas económicas, integración económica regional y técnicas de negociación de este bloque económico. Ahora hablaremos acerca de la globalización como parte del Mercosur. La estabilidad y la previsibilidad macroeconómicas son características importantes en un mundo en el que las relaciones económicas son establecidas, y una de estas es el Mercosur. En muchas ocasiones entre bloques de países surgen tratados, los cuales van a querer tener como socio a un país que consigue mantener la estabilidad de su moneda y en el cual existan condiciones para no efectuar ningún tipo de previsiones, así como la inversión en capital humano, ya que es necesario para interactuar con las nuevas tecnologías. La agilidad y la flexibilidad empresarial son muy importantes en el mundo globalizado altamente competitivo. El acceso a la información dejó de ser un misterio, ya que esto brinda grandes herramientas para los mismos interesados. En la situación actual de la globalización, el número de horas versus hombres requeridas para producir un automóvil es mucho menos de cualquiera se podría imaginar, aún con una completa robotización. No cabe duda que estamos frente a una nueva y drástica aceleración de sustitución de trabajadores manuales por máquinas, y con todo esto un resultado de la ciencia y la globalización. Anteriormente las actividades eran primordialmente intensivas con el uso de mano de obras para actividades intensivas en el capital. A base de esto, hoy tenemos la aplicación de la tecnología de la información utilizando los circuitos integrados que permiten la difusión de las tecnologías a través de máquinas, herramientas de control numérico por computador, robots industriales, sistemas de transferencia automatizados e información de monitoreo para la producción y del control de calidad. Con todos estos avances han sido cada vez más fácil producir artificialmente, sin la pérdida de calidad y precios más significativamente más bajos. Por lo tanto, hoy un cuestionamiento cada vez mayor ante la globalización para implementar las políticas compensatorias con eficiencia mínima, conforme a la observación compensatoria de los Estados Unidos nacionales frente al fenómeno del desempleo. Es un tema muy importante que se debe de erradicar contra la globalización. Tema 3. Teoría del comercio internacional.
La especialización de los países es una característica importante dentro de este, ya que se afirma que es promovida por el comercio internacional, debido a que los países logran avanzar en primer lugar aprovechando sus recursos, concentrando sus esfuerzos en aquello que pueden producir mejor, para luego satisfacer su mercado local con estos productos y asimismo venderlos a otros países intercambiándolos por productos con otros países que trabajan mejor y con mayor eficiencia. Hemos visto un aumento casi exponencial desde 1950, tomando en los niveles importantes como exportaciones de los países. Como podemos saber, el tamaño de un país influye en su nivel de comercio. Japón, un país con una extensión mucho menor a la de Estados Unidos, que presenta un mayor nivel de exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB, pues debe satisfacer una demanda interna creciente y el área que posee no lo permite abastecer los bienes primarios necesarios, por lo que este país es exportador de productos intensivos en tecnología e importa masivamente bienes agrícolas. Desde la antigüedad, el comercio internacional entre las naciones ha estado organizado por diferentes pactos y tratados, aunque se han presentado periodos de retroceso en el comercio mundial, como por ejemplo durante el mercantilismo, cuando se desarrollan fuertes protecciones y tarifas arancelarias para maximizar el superávit comercial de una nación. Después del siglo XIX, el comercio ganó muchos seguidores deseando amasar grandes fortunas, y desde la segunda posguerra, mediante el acuerdo de Bretton Woods, los países acordaron crear una estructura que regula el comercio internacional y evita nuevas guerras. Actualmente, la regulación del comercio mundial se realiza a través de la Organización Mundial de Comercio y a través de diversos acuerdos regionales como la UE, en el Mercosur, el NAFTA, el ASEAN, etc. Además, existen otros organismos que apoyan el comercio internacional, como son el Fondo de Monitoreo Internacional y el Banco Mundial, que sin duda alguna estos brindan grandes beneficios para el comercio internacional. El siguiente tema es la estrategia de los negocios internacionales. Aquí podemos darnos cuenta que la cooperación internacional en el Mercosur ha sido concebida desde sus inicios del bloque como una herramienta que permite fortalecer las capacidades de cada uno de los estados partes, y esto hace que se contribuya a la profundización del bloque de integración regional. Bajo esta premisa se han ejecutado múltiples proyectos de cooperación con el apoyo de distintos organismos internacionales y países cooperantes. Pero en los últimos años, además de esta cooperación extrarregional, los estados partes consideraron la necesidad de avanzar en la generación de estrategias y políticas de desarrollo al interior del bloque, que permitieran reducir las asimetrías entre los socios e intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias. En este contexto podemos decir que los estados partes coincidieron en la importancia de desarrollar distintas acciones vinculadas a la cooperación sur-sur, de forma tal de revalorizar este tipo de cooperación en el bloque regional. Teniendo en cuenta la importancia que el Mercosur le asigna a la cooperación internacional, en el año 2014 los estados partes aprobaron la política de cooperación internacional del Mercosur. La nueva política de cooperación internacional establece los principios, objetivos y modalidades que deben orientar la cooperación técnica en el Mercosur. Algunos de los objetivos generales de esta política son: en primer lugar, fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del bloque. En segundo lugar, profundizar la integración regional. En tercer lugar, reducir las asimetrías entre los países del bloque. Y por último, intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias, buenas prácticas políticas, tanto públicas al interior del bloque como en otras instancias de integración regional y extrarregional existentes. Estrategia de entrada y alianzas estratégicas. En reunión del Grupo de Cooperación Internacional del Mercosur, se acordó la realización de una estrategia de relacionamiento del Mercosur en materia de cooperación con organismos, países y con otros procesos de integración regional. Esta estrategia en materia de cooperación en el Mercosur constituye una herramienta transversal que puede ser utilizada por los distintos órganos y foros de la estructura institucional del Mercosur en diversas temáticas y atendiendo sus modalidades de cooperación.
Cabe destacar un conjunto de procesos que se suscitaron a nivel regional y mundial, que están incidiendo en el sistema de cooperación internacional al desarrollo. A. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. B. Calificación de los países según el nivel de ingreso. C. Desarrollo de cooperación Sur-Sur. El objetivo general es fortalecer la gestión y la coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo como herramienta complementaria y transversal para fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del bloque, profundizar la integración regional, reducir las asimetrías entre los países del bloque, intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias, buenas prácticas, políticas públicas tanto al interior del bloque como con otras instancias de integración regional y extrarregional existentes. Los objetivos específicos son: 1. Fortalecer la cooperación extra-Mercosur a través del relacionamiento del Mercosur con organismos regionales y/o internacionales con países extrazona vinculados a la cooperación internacional para el desarrollo. 2. Promover la cooperación intra-Mercosur a través de acciones concretadas y triangular en la región. 3. Promover la articulación y buscar la sinergia entre las actuaciones de cooperación que se producen en el espacio de Mercosur con otros espacios regionales. Y 4. Generar un espacio de coordinación de posiciones del Mercosur en el ámbito internacional de la cooperación para el desarrollo. El tema que se abordará a continuación es inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa hace una contribución favorable al crecimiento en los países en desarrollo por dos tipos de canales. El primero es el macroeconómico, donde se ven reflejado aumento de exportaciones, mejora de la productividad y de la eficiencia en la asignación de recursos, contribución al incremento del stock del capital en las naciones receptoras. Por otro lado, los microeconómicos son la introducción al país receptor de nuevas tecnologías cercanas a la frontera internacional, de productos y de procesos, la capacitación de recursos humanos, la transferencia de tecnología y prácticas organizacionales. Desde que se creó el Mercosur, ha sido uno de los principales focos de atracción de inversión extranjera directa dentro del grupo de los países en desarrollo. Entre el año de 1990 y 2004, este bloque recibió casi 300.000 millones de dólares. La contribución de la inversión extranjera directa al desarrollo económico de los países receptores depende fundamentalmente del efecto que tenga la presencia de la empresa transnacional que canaliza la mayor parte de las corrientes de inversión extranjera sobre las economías en las que se instala. Además de los efectos directos de la inversión extranjera directa, también se tienen efectos indirectos, que son aquellos que recaen sobre las empresas de capital nacional en cuanto a la productividad, como por ejemplo podría haber derrames positivos para las empresas de los países como son el mejoramiento del capital humano, gracias a que las empresas e instituciones locales podrían disponer de personal capacitado en actividades de producción, comercialización o innovación. Política económica del comercio internacional. En el campo de la política económica se refiere al tipo de estrategia adecuado para enfrentar desafíos y oportunidades impuestos por nuestros desarrollos en el ámbito económico externo, obligados a aceptar reglas de acceso selectivo a los mercados de los países industrializados. Las económicas de la subregión tratan de asegurar mayor reciprocidad por sus políticas de liberación unilateral. La compatibilización de legislaciones locales con las nuevas reglas de funcionamiento del sistema de comercio internacional y la vinculación positiva de los espacios económicos regionales corresponden a una preocupación compartida por todos los Estados miembros del Mercosur. No obstante, coexisten tipos diferenciados de estrategias económicas externas.
condiciones desiguales de competencia empresarial, afinidades político-culturales diversas y recursos institucionales de escala diferentes, al mismo tiempo que la concepción del Mercosur como una experiencia de regionalismo abierto se tornó una manera de emitir una señal positiva para la comunidad económica internacional. Se creó un tipo de tensión dentro del Mercosur. La convivencia entre los diferentes sistemas institucionales de economía del mercado abrió un espacio para una disputa velada por buenas inversiones. La yuxtaposición de influencias e intereses externos, particularmente de los Estados Unidos y de la Unión Europea, generó la necesidad de lograr la armonización de una agenda de negociaciones internacionales donde se busca sumar las ventajas del estatus de comerciante global con las de pertenecer a un bloque comercial. A continuación se hablará sobre el tema de integración económico-regional. El Mercosur es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia está en proceso de adhesión. El Mercosur es un proceso abierto y dinámico que desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como resultado, ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándole en algunos casos el carácter de estados asociados, que es la situación de los países sudamericanos. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y de igual manera cuentan con preferencias comerciales con los estados parte. También han firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con una diversa cantidad de naciones y organismos en los 5 continentes. El último tema del que hablaremos son las técnicas de negociación. En este punto, cabe destacar que en el plano interno de cada país, en un principio, y si así éste lo procura, puede decidir e intentar poner en práctica aquello que más le conviene en relación a las negociaciones y que eventualmente podría lograr que su relacionamiento externo influya. Nada puede sustituir la decisión y el esfuerzo nacional de adquirir un determinado protagonismo en el plano internacional, especialmente asociándose con otros países con intereses similares. Y es precisamente en el plano regional donde cada nación puede desarrollar acciones conjuntas con otras de su entorno inmediato a fin de potenciar sus propios esfuerzos nacionales para que una inserción asertiva e inteligente sea la consecuencia de estas negociaciones. Podemos destacar de que desde el origen del bloque del Mercosur se buscó generar nuevos lazos económicos que le permitieran incrementar el comercio extrabloque. Así pues, se firmaron acuerdos comerciales con Chile, con la Comunidad Andina, con México, con India, con la Unión Aduanera África y Egipto, con Israel, con Palestina y la más reciente es con la Unión Europea, para lograr un acuerdo comercial que privilegie el intercambio de los productos. Por otra parte, debe destacarse que en el perfil exportador se encuentra muy definido en la región la mayoría de los productos que se venden al resto del mundo, como lo son los granos y cereales, las carnes, bienes de capital y calzado, mientras que en el perfil importador del Mercosur se encuentran más diversificado, dado que compra agroquímicos, gas y productos tecnológicos. Para poder concluir, consideramos que con el Mercosur las relaciones entre los países han mejorado notablemente. Además de la creación de un mercado común, se han fortalecido las posiciones de los países que lo conforman en las negociaciones internacionales,
Con este tratado los países cuentan con la oportunidad de hablar en una sola voz y así tener un peso mayor en todas las negociaciones. El Mercosur ha jugado perfectamente su papel de institución supremacial, evitando conflictos, de igual manera mejorando las relaciones entre países y aumentando el peso del bloque en la economía mundial, que favorece a cada país. Por eso, desde nuestro punto de vista, podemos concluir que a nivel político se han creado verdaderos esfuerzos de integración regional. Así consideramos que los países miembros deben seguir desarrollando acuerdos entre ellos y sobre todo fortalecer las instituciones para una mejor cooperación y armonización entre países. La mejora que ha tenido el Mercosur con la atracción de inversión extranjera directa es un crecimiento del comercio regional con el aumento de las exportaciones e importaciones entre socios del mercado. Podemos asumir sin duda que este crecimiento se debe al establecimiento del mercado común. Los países miembros se han aprovechado de la organización para fortalecer sus democracias, crear un ambiente diplomático tranquilo y estable, y así construir relaciones políticas entre ellos y alcanzar sus objetivos comunes. Pero el Mercosur debe darse cuenta de sus debilidades e intentar corregirlas, ya que sigue sufriendo un déficit al nivel de la eficiencia y todavía tiene instituciones y mecanismos de decisiones demasiado débiles para avanzar y alcanzar los objetivos fijados con el fin de ser mejor.